Revelado, el escalofriante secreto del maldito vikingo Ivar el Deshuesado y su misterioso origen. El viento ululaba en el oscuro barrio de Santa Clara, y Mariana, madre de Diego, sentía en su piel un escalofrío que iba más allá de lo físico. La sombra de su difunto esposo aún flotaba en su mente, pero era el eco de un antiguo horror lo que realmente llenaba el aire. Al caer la noche, mientras se apresuraba entre callejones mal iluminados, sus pasos eran acompañados por el murmullo de historias de terror flotando como las nubes que cubrían la luna. El relato de Ivar el Deshuesado, un vikingo que devoraba almas, retumbaba en sus pensamientos. No hay nada de qué preocuparse, se decía, pero su corazón latía ferozmente. Al llegar a casa, algo la hizo dudar. La puerta se abrió con un chirrido que sonó como un grito, y al entrar, el aire se volvió helado. Sobre la mesa, Diego dormía, ajeno al terror que acechaba en su hogar. Pero Mariana no podía ignorar los ruidos suaves en la oscuridad, pasos que parecían deslizarse, un susurro que resonaba entre las paredes. La idea de que algo más estaba en la casa la hizo estremecerse. Una mañana, el carnicero la miró con ojos inusuales. «Cuidado con tu hijo, Mariana. Hay alguien cerca, alguien que lo está observando», dijo con voz grave. Su sonrisa se desvaneció, y de repente todo pareció más oscuro. Ese mismo día, un extraño hombre disfrazado de trabajador social apareció frente a su puerta, llevando un aire de ansia en su ser. Mariana, alarmada, sintió que cada mirada del extraño era un cuchillo afilado, dirigiéndose a Diego. ¿Quién era realmente? ¿Acaso era un sirviente de Ivar? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión fue escalando con cada día que pasaba. En las noches, los burdos susurros parecían crecer, una cacofonía de voces perdidas que atravesaban la mente de Mariana. En una noche particularmente inquieta, mientras se adentraba en la leyenda del vikingo, sintió que una presencia la rodeaba. Un frío penetrante recorrió el pasillo y al girar, vio al hombre de antes contemplando a Diego desde la puerta. Su sonrisa era la más oscura que había visto, como si se burlara de su inevitable destino. «Tu hijo es especial, lo quiero», le susurró de manera escalofriante, y Mariana sintió que el suelo se le caía al darse cuenta de lo que el hombre insinuaba. Su corazón latía a 1000 por hora, mientras una sombra crecía tras él. Mariana se plantó y con voz temblorosa le gritó que se alejara. En ese momento, las luces parpadearon y en una ráfaga de viento el hombre desapareció, pero su risa resonó en la oscuridad. Ivar vendrá por él. Con el miedo apretado en el pecho, Mariana comprendía que la batalla no solo era contra sombras externas, sino contra un mal que había arraigado en su hogar. Sabía que debía enfrentarlo, porque el futuro de Diego estaba en juego. En un giro inesperado de la historia, se dio cuenta que la única forma de proteger a su hijo era desenterrar el secreto de Ivar. Pero el terror alcanzaría su punto culminante en el último rincón de su hogar, donde la verdad se escondía. ¿Estaba Mariana preparada para descubrir lo que realmente acechaba en la oscuridad? El día siguiente amaneció con un manto gris que cubría el cielo. Mariana no podía quitarse de la cabeza las palabras del extraño. Ivar vendrá por él. Resonaban en su mente mientras se preparaba para salir con Diego. La rutina diaria se había convertido en un ritual tenso, cada sonido familiar ahora repentino como un ladrido en la noche. En los ojos de su hijo, Mariana buscó alguna señal de que todo estaba bien. Pero lo que vio fue la inocencia de un niño que aún no sabía el horror que se cernía sobre él. Mientras caminaban hacia la escuela, un grupo de comerciantes se acercó al paso.
Sus risas eran vacías como ecos lejanos, pero entre ellos un anciano la miró fijamente. Sus ojos, opacos como el tiempo, parecían conocer secretos que Mariana no podía soportar. «Cuidado, madre, no confíes en las sombras», le advirtió, y antes de que pudiera preguntar más, desapareció entre la multitud. Mariana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Qué estaba pasando en su vida? En su vecindario tan familiar hasta ahora. En la escuela, Diego, ajeno a los peligros, jugaba despreocupado, pero ella no podía relajarse. En las pausas, su mente viajaba a la vieja casa familiar, donde Ivar había dejado su marca, donde los ecos de su risa aún resonaban en las paredes desgastadas por el tiempo. Al caer la tarde, Mariana decidió que era hora de buscar respuestas. Llena de determinación, regresó a casa y se dirigió a la vieja biblioteca. Allí, entre libros polvorientos y sombras que parecían moverse, encontró un volumen desgastado titulado Leyendas nórdicas y sus consecuencias. Sus manos temblaban al abrirlo. Las páginas estaban llenas de historias oscuras, relatos de la glotonería de Ivar, un ser que devoraba no solo cuerpos, sino también el alma de los niños. La luz de la lámpara parpadeó de manera inquietante cuando leyó la parte que hablaba de un sacrificio, algo que se debía ofrecer para apaciguar la sed de sangre de Ivar. Era claro, había una conexión entre el vikingos y su hijo. Mariana sintió que una ola de pánico la abrumaba. «No dejaré que esto suceda», gritó en su mente, levantándose con fervor. Pero no podía escapar de esta tormenta. Sus pensamientos eran un espiral de miedo. Se puso en marcha hacia el callejón detrás de su casa, el lugar del encuentro. La noche ya había caído. Las sombras eran oscuras y amenazantes. ¿Acaso el extraño había regresado? Al llegar, vio una figura esperándola entre las sombras. Era el hombre del disfraz, y no estaba sola. Delante de él había otros, rostros escondidos, murmullos flotaban en la brisa, como si el aire mismo se burlara de ella. «Tu hijo, María, casi es nuestro», dijo el extraño, su voz más clara que antes. «Ivar anhela vivir a través de él». Mariana sintió la furia surgiendo desde lo más profundo de su ser. La adrenalina palpitaba en su sangre. «No permitiré que te lleves a mi hijo», gritó. Y con esa declaración, una sombra se movió tras ella como una serpiente, tan sigilosa como el silencio que la rodeaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, Diego apareció detrás, mirándola, sus ojos llenos de asombro. «Mamá, ¿por qué gritas?», preguntó, y el tiempo se detuvo. En ese momento, todo lo que sabía y temía se unió en un solo hilo que amenazaba con romperse. La risa del hombre resonó en el vacío, y el viento pareció detenerse. Mariana estaba atrapada entre la desesperación y su amor. La mayoría de las historias contadas en su infancia eran cuentos de hadas, pero aquella noche, el cuento que se desarrollaba frente a ella no tenía un final feliz. Podría enfrentarse a Ivar y su oscuro legado, o el destino de Diego estaba sellado. La oscuridad de la noche parecía tragarse esas esperanzas a medida que el hombre avanzaba un paso más hacia ellos. Continuará. Diego dio un paso más hacia su madre, ajeno al peligro inminente. Las sombras parecían encogerse a su alrededor, como si temieran la inocencia del niño. «Mamá, estoy un poco asustado», confesó, sus ojos grandes y brillantes mirándola sin comprender lo que estaba sucediendo. Mariana, con el corazón desbocado, sintió que la adrenalina la consumía. No podía permitir que esa figura ominosa acercara sus garras a su hijo. La risa del extraño resonó en el aire, vibrando como un eco maligno de la advertencia del anciano. «No confíes en las sombras», repitió en su cabeza. «Diego, ven aquí», ordenó, mientras se movía para cubrirlo con su cuerpo. Pero en ese instante, el grupo oscuro se acercó un poco más, sus rostros aún ocultos. Solo las miradas resplandecían con un brillo antinatural. El extraño, con la voz hipnótica, susurró: «No es solo mi deseo, madre. Ivar necesita el sacrificio, y él es el elegido».
Las palabras se retorcían en la mente de Mariana, reviviendo la terrorífica revelación del libro en la biblioteca. «No, no lo permitiré», gritó, con todas sus fuerzas, sintiendo que su voz se alzaba como un grito de auxilio. Cada palabra era un intento de cortar el control que Ivar parecía tener sobre la situación. El hombre avanzó, y en un destello, la luz de la luna iluminó su rostro arrugado y siniestro. Aún con la distancia entre ellos, Mariana pudo distinguir una cicatriz que atravesaba su mejilla, como un dardo de dolor. «Eres fuerte, lo reconozco», dijo con voz burlona, «pero tu fortaleza no salvará a tu niño». Mientras hablaba, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, como si estuvieran danzando, arrastrando sus formas como un manto oscuro que se cernía sobre ella. El aire se volvió denso, casi palpable, llenando sus pulmones de una presión insoportable. «Escúchame», dijo, su voz temblando entre la rabia y el temor. «Tu poder sobre nosotros, no te temo». Pero en su corazón, la verdad era diferente. Las historias contadas en la niñez regresaban, donde el sacrificio era la única salida. Sin embargo, para Mariana, la vida de Diego era un precio que nunca podría concurrir. De repente, un estruendo sacudió el silencio, un ruido desgarrador que resonó como si el mismo miedo ecoara entre las paredes del callejón. La figura del hombre vaciló, asintió hacia los otros que lo acompañaban, y en un instante, como si romperse un hechizo, sintieron la urgencia de retroceder. «Es el momento, debemos actuar rápido», gritó uno de ellos, y en un parpadeo todos comenzaron a retirarse hacia las sombras, dejando atrás solo la risa de aquel ser maldito que resonaba en el aire de la noche. La mente de Mariana se llenó de dudas y preguntas. ¿Había logrado retrasar el inevitable encuentro con Ivar? ¿O acaso sentía que el verdadero terror apenas comenzaba? Rápidamente giró sobre sus talones, buscando a su hijo. Diego estaba allí, confundido y asustado, pero con ella a su lado, su mundo aún podía ser salvado. «Vamos, hijo», dijo, tomando su mano con fuerza. «Debemos irnos de aquí». Mientras se alejaban, sintió detrás de ella una mirada pesada, casi palpable. El vacío había regresado y tranquilizaba. Con cada paso que daban, Mariana sabía que no estaban fuera de peligro. Ivar estaba allí, en la oscuridad que parecía susurrar su nombre, aguardando en el silencio, buscando la oportunidad perfecta. Las calles se sentían ajenas, como si nunca hubieran pertenecido a su hogar. Todo parecía estar distorsionado, el miedo impregnado en cada rincón. Mientras corrían, la idea de que el sacrificio era inevitable la atormentaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a su hijo? Y en ese instante, un gemido lejano, un eco de un lamento, atravesó el viento. Era un sonido familiar que resonaba en su corazón. No era otra cosa que el lamento de Ivar, llamando por su niño. Mariana detuvo su andar. Sería posible que no solo Diego fuera el objetivo, sino algo más profundo, más oscuro. Las sombras comenzaron a retorcerse, y la misma esencia de Ivar parecía alentar los vientos. El miedo crecía al pensar que podían llegar a perderse en esa malignidad. La noche aún tenía más sorpresas, y eso sería solo el inicio. Continuará. Agarrando con fuerza la mano de Diego, sintió que el miedo de su hijo se entrelazaba con el suyo, creando una sensación de terror que amenazaba con devorarlos. «Rápido, Diego, no mires atrás», ordenó, aunque su propia curiosidad la empujaba a hacerlo. Sabía que cada respiro era un juego, un pulso entre la vida y la muerte. Un instinto salvaje la urgía a avanzar, mientras miraba a su hijo, quien continuaba preguntando con su mirada inocente. «Mamá, ¿qué está pasando?» El corazón de Mariana se rompía por dentro. No podía explicarle, ni debía. Ivar,
con su siniestra sonrisa y ese aire de poder, ya tenía campañas en sus pensamientos, arruinando su simple vida. Estaban en las calles de su barrio, pero todo se sentía ajeno, como si regresaran a un laberinto oscuro en lugar de un hogar familiar. «Todo estará bien, hijo, confía en mí», dijo, intentando infundirle calma, aunque sintió que esas palabras no le pertenecían a ella. A cada paso parecía que las sombras se expandían, intentando envolverlos con sus oscuros tentáculos. La sensación de ser observados era inminente, cortando el aire a su alrededor. Diego empezó a titubear, y en un instante sus ojos se abrieron como platos al ver algo que ella no alcanzaba a ver. «¡Mamá!», gritó, su voz entrecortada por el horror. Mariana detuvo su marcha, sintiendo que algo helado se apoderaba de su estómago. Delante de ellos, una sombra más oscura que las demás surgió en el silencio. Se erguía como una figura humana pero distorsionada, con extremidades que parecían doblarse de manera innatural. Su rostro no era una cara, sino un vacío, una mueca hecha del mismo terror que impregnaba el aire. «Es él, Ivar», murmuró Mariana. Se sentía acorralada, el aliento se le cortaba, no podía rendirse. Nadie había mencionado que el temor tuviera una forma. La criatura dio un paso hacia ellos y su aliento detuvo el tiempo. Con un movimiento de su mano, un torrente de sombras giró a su alrededor, formando un remolino que ardía con un frío inhumano. Pudo ver cómo las sombras parecían cobrar vida, danzando conforme se acercaba a ellos. «¡No!», gritó, arrojando sus brazos hacia adelante como una barrera entre su hijo y Ivar. Pero en su interior sabía que esa figura no solo buscaba a Diego. Había una venganza más profunda, un grito de reivindicación. «Tu hijo es el puerto a través del cual deseamos volver al mundo», resonaba su eco, envolviendo a Mariana como un abrigo frío. «Y tú, madre, serás el sacrificio que lo permitirá». Sus palabras resonaban como un tambor de guerra en su mente. Mariana sintió que su mundo se desplomaba a su alrededor. ¿Qué había hecho Ivar para buscar semejante furia? ¿Qué parte de su pasado lo había traído hasta aquí? «No puedo permitirte eso, no puedo», dijo, apenas sintiendo que la voz le salía. Pero dentro de ella, una pequeña chispa de esperanza se encendía. Había que enfrentarse a la oscuridad, y no podía dejar que esto continuara. Con el corazón palpitando, se dispuso a dar un paso adelante. En ese momento de desafío, un estruendo sacudió la tierra. Alguien más se acercaba, alguien que también parecía conocer el secreto de Ivar. Los pasos retumbaban en el silencio, llenando el aire de tensión. ¿Quién era esa figura que se atrevían a desafiar la oscuridad? Mariana sintió un atisbo de esperanza mezclarse con el terror. Con la respiración entrecortada, vio cómo la silueta se acercaba, y entonces, de repente, un grito desgarrador resonó en la noche, una cadena de terror que parecía nunca cesar. «¡No te acerques!», gritó Mariana, mientras la verdad de su sacrificio comenzaba a desmoronarse ante la amenaza inminente. Ivar dejó escapar una risa baja y ominosa que cortó la noche. La oscuridad reía con él, y detrás la figura se detuvo. La confrontación entre luz y sombra comenzaba. Era el momento de enfrentar al verdadero monstruo que ocultaba la historia, o todo estaba predestinado al sacrificio de su niño. Las preguntas flotaban en el aire, mientras la silueta continuaba acercándose. Continuará. A medida que la figura emergía, se hizo una sombra clara en la penumbra, revelando a una mujer de cabello revuelto que parecía salir de un paisaje de pesadilla. Sus ojos, desgarrados por el miedo, brillaban con una determinación extraña. Mariana apenas podía procesar la presencia de la extraña. En su mente, una selva de pensamientos luchaba por salir, pero el eco de Ivar la desvió hacia el presente. «¡Detente!», exclamó la mujer, señalando a Ivar con una mano temblorosa. «Él no es lo que parece». Las palabras atravesaron el aire, resonaron en el corazón de Mariana, pero Ivar se carcajeó, una risa profunda que reverberaba como un trueno en sus oídos. La criatura que había invadido su hogar, el terror hecho carne, se burlaba de ella. «¿Y tú quién crees que eres para desafiarme?», preguntó,
su voz afilada como un cuchillo. En esta noche oscura, nadie escapa a su destino, y mucho menos esa madre inocente. La mujer dio un paso hacia adelante, como si tuviera la fuerza de un ejército detrás de ella. No soy inocente, Ivar, soy Elda, y he venido para advertirte. No todo lo que buscas puede ser saciado con caos. La venganza no trae alivio. Mariana empezó a tambalearse entre el horror y la curiosidad. Todo el mundo tenía secretos, y aquel que quitaba a Ivar no era una excepción. ¿Qué tipo de guerra se libraba en el corazón de esta mujer? ¿Qué conexión tenía con su propio temor? ¡Cállate! Ivar desató su furia en un destello de sombras ardientes que se arremolinaron como un huracán. Elda no retrocedió. Sus ojos permanecían fijos en la criatura mientras la energía oscura se desataba, llamando a la tormenta. Un frío intenso llenó el aire, y Mariana sintió que cada parte de su ser se estremecía. «Ellos quieren volver, pero no de esta forma», replicó Elda, con una voz que parecía temblar en la frontera del miedo. «Tu hijo no es el sacrificio, Ivar, es un ser de luz, un nuevo comienzo». Diego, a su lado, temblaba, mientras el grito de su madre lo llenaba de terror. Mariana no sabía si debía confiar en esta mujer o en la lógica de su propio instinto. La lucha se tornaba sobrenatural, y la verdad sobre quién era el verdadero monstruo empezaba a difuminarse. Elda traía consigo una historia oscura. Mariana lo sintió. Era una narrativa entrelazada con su destino. «Tu madre no volverá a caer», clamó Elda, los ojos llenos de fuego. «La oscuridad teme a la luz, pero la luz también tiene su precio». Entonces, un estallido sacudió la noche. Ivar levantó su mano, enviando un torrente de sombras hacia Elda, tratando de extinguir su resistencia. La mujer se arrojó al suelo, esquivando por poco la oscura oleada, y las sombras se deslizaron como serpientes por la calle, buscando algo, buscando a Diego. «¡Mariana, cóbrelo!», gritó Elda, mientras ella luchaba por levantarse. Algo dentro de ella le dijo que no había tiempo, pero en ese instante la verdad la perseguía. Diego no era solo un niño. ¿Qué secreto guardaba su sangre? ¿Era realmente el peligroso puerto al que se refería Ivar? La batalla entre luces y sombras se intensificaba, y en medio de ese enfrentamiento, Mariana sintió que la tierra misma giraba. Su corazón latía como un tambor de guerra en su pecho. Un grito resonó en su interior, una mezcla de miedo y coraje, mientras una neblina oscura comenzaba a desplomarse sobre ellos. «No puedes ganar, Ivar». Elda se levantó, pero las sombras la atraparon, arrastrándola hacia una oscuridad más profunda. Mariana se encontraba al borde del abismo, con un sentido palpable de que podía perderlo todo. Y al mismo tiempo, una voz resurgió, una fuerza dentro de Diego que nunca había imaginado. «¡Mamá, no dejes que nos atrape!». Las palabras de su hijo perforaron la oscuridad, y un destello de esperanza iluminó la noche. En ese momento, Mariana comprendió. Era el legado de Diego lo que debía proteger, lo que de verdad podía marcar la diferencia entre la luz y la sombra. La decisión la atravesó como una cuchillada. Debía enfrentar a Ivar, y no solo para salvar a su hijo, sino para entender de una vez por todas qué fuerza y conexión tan poderosa unía a su familia y al siniestro vikingo. Pero entonces aquel golpe de oscuridad se abalanzó, y la vida de Mariana y Diego pendía de un hilo. El eco de la verdad se acercaba, se tomaba su tiempo para envolverlos. En los ojos de Ivar, la idea de triunfo era palpable, mientras de la boca de Elda surgía un susurro casi inaudible. «Vas a sacrificarlo todo, Mariana. La elección estaba en sus manos. Continuará». Mariana sentía que el aire se enturbiaba a su alrededor. El ambiente se tornaba denso como un mar de sombras. La angustia de Elda, entrelazada con la ferocidad de Ivar, creaba un torbellino de emociones y temores en su corazón. Diego, a su lado, la miraba con esos ojos inocentes, pero cargados de una sabiduría que quebraba el instante. «¡Corre, mamá!». «¡Diego!», gritó Diego. Su voz, aunque pequeña, resonaba como el eco de un tambor en la noche. Y Mariana, en un arrebato de miedo, se agachó para abrazar a su hijo,
sintiendo su pequeño cuerpo tembloroso. Ivar parecía disfrutar del caos. Su risa resonaba como una canción macabra. «He venido por ti, Diego. Tu poder será mío. Esta noche el ciclo se renueva». Las sombras empezaron a palpitar, listas para devorar el último vestigio de luz. Elda, ahora en el suelo, luchaba contra las sombras que intentaban sujetarla como tentáculos malignos. «No dejes que te atraigan, Diego. Tienes más poder del que imaginas. Aguanta la luz que hay en ti», exclamó mientras las sombras se abrían paso a su alrededor. Susurros de desesperación impregnaban el aire. «Mariana, ¿no escuchas?» La voz de Elda parecía un susurro de viento helado. «Tu hijo es un faro en esta oscuridad, pero su luz necesita ser encendida. ¡Despierta!». Mariana apretó los dientes. El sudor le caía por la frente. La verdad de Elda calaba hondo. La conexión con su hijo nunca había sido tan palpable. Se sentía como un hilo que iba deshilachándose, estirándose entre la luz y la sombra. «Diego, cierra los ojos», dijo Mariana, temblando. «No te dejes llevar». Las sombras se retorcían alrededor de ellos como serpientes, pero Mariana sintió algo dentro de ella, una chispa que comenzó a crecer. Recordó los cuentos que le contaba su madre sobre la luz que siempre regresa, sobre la esperanza que nunca se extingue. El legado no era solo de Diego, era de ambos. Elda, en medio de su lucha, levantó su voz de nuevo, gritando entre las sombras. «Mariana, ampara su luz con tu amor y fe. Hazlo ya. Es tu única oportunidad». «Diego, haz lo que te digo», dijo Mariana, incluso mientras su corazón se dividía entre el miedo y la determinación. De pronto, un grito desgarrador resonó en la noche. Era Ivar, pero no de rabia, sino de sorpresa. Se tambaleó hacia atrás, como si la luz de Diego lo quemara. Mariana sintió que algo se encendía en su interior. Miró a su viejo, y en ese instante comprendió que su amor podría ser el arma más poderosa. «Diego, abre tus ojos». El niño, aún temblando, los abrió lentamente. En sus ojos había una luz brillante que superaba cualquier sombra. Las sombras comenzaron a retroceder, como si la luz de Diego fuera agua purificadora. Un torrente de energía entrelazada fluyó entre ellos, y la conexión se volvió palpable. «Sigue, Diego», gritó Mariana, sus palabras ahora resonando como un canto. «Eres fuerte, e incluso en la oscuridad eres luz. Hazlo por nosotros, por todos los que han caído». Las sombras chasqueaban, intentando aferrarse, pero la luz de Diego se expandía, iluminando las calles, tocando las casas como un río dorado. Ivar se enojaba, sus ojos centellaban con odio, furia y miedo. «No, esto no puede ser», gritó, mientras caía ante el poder del niño, temiendo lo que había despertado. Elda, ahora de pie, parecía atraer la luz hacia ella, aumentando la resistencia contra la oscuridad. «Esto no es un sacrificio, Ivar. Es la redención». Mariana sintió que su corazón latía con fuerza, la esperanza reinstalada en cada latido, mientras el caos vertiginoso se corría. Pero en medio de la luz que empezaba a brillar, sintió que la neblina de la oscura verdad aún acechaba. ¿Qué cosas no decía Elda? ¿Qué otras sombras se escondían en la valentía de su hijo? Ivar, en un último esfuerzo, lanzó un grito que resonó como un trueno, un eco de venganza que prometía volver. «No he terminado, ninguno de ustedes». El aire se electrizó mientras Ivar se desvanecía en la oscuridad, dejando un rastro de sombras flotantes. La luz de Diego brilló intensa, pero la amenaza aún estaba latente en el horizonte. «Esto no ha acabado, Mariana», dijo Elda, su voz un susurro tenso. «Las sombras buscan venganza, y su maldición no se limitará solo a esta noche. Hay más que temer». Mariana, con el pulso acelerado y el miedo aún en sus venas, comprendía que el verdadero terror no había desaparecido, solo se había transformado. La historia de su familia, su legado,
estaba lejos de terminar. «Debemos prepararnos», dijo Elda, su mirada fija en la distancia. «Lo peor está por venir». Y en el fondo de su mente, Mariana sabía que el camino hacia la verdad sería más oscuro de lo que jamás había imaginado. Continuará. Mariana no podía sacudir la sensación de que el aire aún estaba cargado de presagios malignos. Las sombras, aunque debilitadas por la luz de Diego, parecían susurrar rencores no resueltos. Elda se acercó, sus ojos ardían con una mezcla de preocupación y determinación. «Lo que ha ocurrido esta noche es solo una batalla, no la guerra», dijo Elda, su voz temblando con la certeza de alguien que ha visto muchas batallas sin final feliz. Mariana deseaba sentir alivio, saberse a salvo, pero la verdad era un peso sombrío que le oprimía el pecho. «¿Cómo podemos estar seguros de que no regresará?», preguntó Mariana, su voz apenas un susurro desgarrado. Elda la miró fijamente, como si leyera sus pensamientos. «Porque ahora sabemos algo que él no quiere que sepamos. El poder de Ivar no solo reside en su osadía, sino en su secreto, en su origen». Diego, que seguía pegado a su madre, parecía absorber la tensión del momento. Sus pequeñas manos temblaban, y cuando Mariana miró su rostro, vio un destello de miedo que hacía eco de su propio corazón. «¿Qué origen, Elda?». La pregunta surgió con urgencia en los labios de Mariana. «¿Qué sabemos de él que pueda cambiarlo todo?». La anciana respiró hondo, como si preparara su voz para contar una historia antigua y oscura. «Ivar no es un simple humano. Su linaje se remonta a tiempos difíciles, a pactos con fuerzas que el tiempo ha olvidado. Su poder proviene de una fuente antigua, una maldición que fluye a través de su sangre. La luz de Diego ha desbordado parte de ella, pero no la ha eliminado». Mariana sintió un escalofrío que le recorría la espalda. «Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos detenerlo de una vez por todas?» «Hay un lugar», comenzó Elda, apenas elevando su voz. «Un antiguo altar que se encuentra en la colina. Allí, la energía de cada luna llena puede ser canalizada. Si tu hijo usa su luz allí, podrá despojar a Ivar de su poder, pero deberás enfrentarte a las sombras que lo protegen». Diego, con su voz traslúcida, preguntó: «¿Y si no lo logramos, Elda?». Mariana sintió un nudo en la garganta al escuchar la pregunta de su hijo. «Si no lo logran, las sombras se volverán más fuertes. Ivar estará libre de la maldición y buscará venganza. Lo que ha empezado esta noche será solo el comienzo de un terror mucho más profundo», dijo Elda, sus ojos brillando con sabiduría y tristeza. Un silencio denso llenó el aire, como si la misma noche entrecerrara las orejas. Mariana sintió la urgencia de actuar, pero la duda se aferraba a ella. «Entonces, ¿qué esperamos?», dijo, recuperando la determinación. «Vamos a la colina. No podemos dejar que regrese. No puedo permitir que Diego se convierta en la herramienta de su oscuridad». Elda asintió. Un destello de admiración cruzó su rostro. Juntas comenzaron a moverse en dirección a la colina, pero la noche aún guardaba sorpresas. De repente, un grito desgarrador resonó a través del aire. Era un sonido agonizante, como si las sombras se estuvieran retorciendo en un tipo de dolor que solo el más oscuro horror podría causar. Los árboles se balanceaban y una brisa gélida helaba su piel. «No, Mariana, es Ivar», gritó Elda, poniendo una mano sobre el pecho de Diego para protegerlo. Mariana sintió que se acercaba algo, una presencia que no era solo Ivar, sino algo más. «Debemos correr, ahora», dijo Elda, su voz gritando en urgencia. Pero antes de que pudieran moverse, el aire se llenó de una risa retumbante que les heló la sangre. «Nada están, prepárense», resonó Ivar, su figura surgiendo de entre las sombras en un giro cinético. «He vuelto, y esta vez nadie me detendrá». El grito de Diego se ahogó en el estómago de Mariana, mientras las sombrías figuras cobraban vida a su alrededor. La hora se acercaba. Podrían sobrevivir a la ira de Ivar. Mariana, con el corazón latiendo fuerte, sabía que la verdadera batalla aún estaba por comenzar. Continuará.
Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la risa de Ivar reverberó en sus oídos. La oscuridad que los rodeaba parecía cobrar vida y las sombras danzaban con una malevolencia que nunca antes había conocido. «¡Corre!», gritó Elda, tirando del brazo de Diego, que se aferraba a su mamá, incapaz de moverse. La anciana lanzó una mirada decidida hacia las sombras. «Ahora, niña, no mires atrás». Mariana asintió, aunque su cuerpo no respondía con la rapidez que necesitaba. Se sentía como si los pies de Ivar se prendieran a su alma. En un instante, una sombra se abalanzó hacia ellos, un espectro oscuro con ojos llameantes que proyectaban un miedo indescriptible. «¿A dónde creen que van?», susurró Ivar, sus labios curvándose en una sonrisa siniestra. «Aún no han terminado de jugar». La voz del vikingo retumbaba en cada rincón. Su presencia se hacía más abrumadora. Mariana tomó la mano de Diego y juntos corrieron, su respiración entrecortada resonando en la oscuridad. Los árboles crujían y el viento parecía reírse de su desesperación. Cada paso que daban parecía llevarlos más cerca del abismo. Un viento helado hizo levitar hojas muertas, y de repente, ante ellos, apareció el claro. Era un lugar que parecía estar detenido en el tiempo, donde el resplandor de la luna iluminaba un altar ruinoso cubierto de helechos y rastrojos. Sin embargo, esa belleza se volvía opresiva, como un altar al más oscuro de los destinos. «Allí», dijo Elda, señalando la piedra desgastada por los años. «Diego, tú eres la luz. Úsala, ahora». Pero antes de que Diego pudiera dar un paso, Ivar se precipitó hacia ellos, su sombra devorando la luz de la luna. La risa que había comenzado como un eco distante se transformó en un grito desgarrador, saturando el aire de terror. Mariana sabía que tenían que actuar rápido. «Diego, hazlo, usa tu luz», ordenó, la voz temblándole. El pequeño niño miró a su madre, y en sus ojos brillaba algo más que miedo. Estaba la chispa de la esperanza, la herencia de su madre. En ese instante, levantó su mano, y un resplandor cálido comenzó a emanar de su ser, iluminando las sombras a su alrededor. «¡No!», gritó Ivar, furioso, las sombras intentando absorber la luz que Diego proyectaba. Pero en lugar de retroceder, Ivar se lanzó hacia adelante, una sombra en movimiento, un horror viviente. «¡Detente, Diego!», aulló Elda, pero ya era demasiado tarde. La luz del niño creció, llenando el corazón de Mariana de un nuevo valor, pero también de un profundo terror. Sabía que lo que venía podría ser devastador. La luz del niño chocó contra la oscuridad, como un relámpago en medio de una tormenta. El rugido de Ivar hizo eco mientras la bruma oscura se contorsionaba, enredándose en sí misma como una serpiente impotente. Pero aunque la luz de Diego brillaba intensamente, no podía deshacerse del terror que Ivar había sembrado en sus corazones. «Te lo dije», resonó la voz de Ivar, ahora más cerca. «Nadie se escapa del destino. La guerra ya ha comenzado. Y tú, pequeña luz, no serás la excepción». Las sombras a su alrededor parecían enfurecerse, y de repente, una ola de oscuridad se desbordó hacia ellos, amenazando con sepultarlos bajo su peso. Mariana apretó la mano de su hijo con fuerza, sintiendo el pánico apoderarse de ella. En un instante de claridad, recordó las palabras de Elda. El altar iba a ser la clave. «Concentra tu luz en el altar, Diego, hazlo ahora». Pero antes de que pudiera reaccionar, la sombra de Ivar volvió a moverse. Con una velocidad aterradora, se abalanzó un final a ellos. Y Mariana supo que había llegado el momento de enfrentarse a su peor pesadilla. ¿Qué están dispuestos a perder por salvarse? Esta es la hora, susurró Ivar, su voz seductora atrayendo a Diego de una manera que volcó el estómago de Mariana. El desesperado grito de Elda rompió la inercia de la noche. «¡No te dejes absorber! ¡Firmeza!». En sus corazones, el temor era palpable, pero la batalla apenas comenzaba. Con un último resplandor de luz, Diego se prepararía para lo inevitable. Pero, ¿qué poder ocultaba realmente Ivar? ¿Acaso había más en su historia de lo que Mariana podía imaginar? Continuará. Diego cerró los ojos, apretando su puño de luz con todas sus fuerzas. La bruma espesa se tragó la luz, pero no sin antes dejar un rastro de calidez en su corazón.
Mariana estaba a su lado, y aunque su rostro reflejaba terror, su mirada estaba llena de determinación. «Ahora, Diego, hacia el altar». La voz de Elda resonó con una urgencia que hizo eco en la desesperación del momento. Mariana empujó suavemente a su hijo hacia adelante. Mientras ellos avanzaban, Ivar se acercaba, fusionándose con las sombras. Un frío abrumador les envolvió, un aire que olía a muerte y desesperanza. Con cada paso, Mariana sentía como si el terreno bajo sus pies se desmoronara, como si el bosque mismo tratara de capturarlos. Una fría ráfaga de viento sopló, trayendo consigo susurros inaudibles que parecían burlarse de su valentía. «No hay salida», murmuraban las sombras. «Todos están condenados». «Apúrate, Diego», gritó Mariana, su voz resonando con desesperación. Al llegar al altar, el pequeño niño levantó su mano con determinación. La luz que emanaba de él parecía luchar por mantenerse, como una vela en medio de un huracán. Las ramas crujieron y las hojas se agitaron violentamente. «Concéntrate en la piedra, Diego, en su poder, en su historia. Necesitamos que brille más fuerte que nunca», ordenó Elda, temblando pero firme, recordando los antiguos relatos sobre certero sacrificio y magia antigua. Diego cerró los ojos y con un susurro casi inaudible comenzó a recitar las palabras que había aprendido de su madre, las palabras de su linaje, de la luz que siempre habían portado. Poco a poco, su mano comenzó a brillar con una intensidad vital. Pero Ivar ya había llegado. Su risa resonó como un trueno, llena de ecos agónicos. «¿Qué creen que pueden hacer con un simple hechizo? Soy el fuego en la tormenta. Nadie puede detenerme». Las sombras se lanzaron contra ellos, una ratonera de oscuridad que intentaba cerrarse en torno a Diego. «Diego, ya, hazlo ahora», gritó Mariana, apretando los dientes. El niño, con el corazón palpitando en sincronía con la oscuridad que se acercaba, gritó con toda su fuerza: «Luz, desvanece la noche». Un rayo de luz serpentina brotó de su mano. En ese instante, la luna brilló con una claridad sobrenatural, iluminando las caras de los tres con un resplandor azul. Las sombras se detuvieron, temerosas. Ivar retrocedió, sus ojos llameantes parpadeando. «Aún no es el final». Su voz se tornó una mezcla de ruego y furia. «La luz no puede existir sin la oscuridad». Diego podía sentir su energía desgastarse, como si cada palabra robara su aliento y su fuerza. «No te rindas, Diego, la luz es más fuerte, no lo olvides», dijo Mariana, con lágrimas en los ojos. De pronto, el altar comenzó a temblar, las piedras emitieron un sonido ancestral. Un eco de héroes perdidos y antiguos guerreros reverberó en sus corazones. Fue un momento de revelación. Ese lugar no era solo un altar, era un portal, un umbral entre el miedo y la esperanza. La luz se intensificó de pronto, creando un escudo brillante que envolvió al niño y a su madre, protegiéndolos del embate de la sombra de Ivar. Sin embargo, la luz era tan poderosa que comenzaron a escuchar voces, ecos de aquellos que habían caído en la lucha contra el vikingo. «Debemos unirnos, el poder proviene de la unidad», resonaron voces antiguas en su mente. Ivar se lanzó con desesperación hacia ellos, pero la luz comenzó a devorar su forma, como un incendio voraz que consumía el miedo. «No, no puede ser», gritó, su figura distorsionándose y fusionándose con las sombras que lo habían engendrado. Mariana entendió que había algo más en juego. «Diego, imagina a todos los que amamos, vamos a luchar juntos». En ese instante, la luz estalló en un destello cegador y la oscuridad a su alrededor comenzó a agitarse violentamente. Las sombras de Ivar retrocedieron con un aullido desesperado. La vida de sus antepasados resonaba con un poder desconocido que estaba a punto de ser liberado. La batalla no había terminado, pero el poder de la luz se hacía presente. Sin embargo, con cada destello, una sensación de que algo más oscuro aún acechaba se instaló en el aire. La risa de Ivar se desvaneció lentamente, pero su último susurro penetró en sus mentes. «Esto no se ha acabado. La oscuridad siempre espera un nuevo comienzo».
Mientras la luz se disipaba, una nueva sombra se proyectó en el horizonte, y el terror de lo que aún estaba por venir se apoderó de sus corazones. ¿Realmente habían perdido a Ivar? ¿O este era solo el principio de algo mucho más siniestro? Continuará. Mariana sintió que el aire vibraba con una intensidad indescriptible mientras la luz de Diego iluminaba el campo en un fulgor brumoso. La figura de Ivar se retorcía entre las sombras, incapaz de soportar el impacto de la pureza que emanaba su hijo. Pero sabía, en lo profundo de su ser, que la batalla estaba lejos de haber terminado. Su risa malvada, llena de ecos de venganza, regresó a sus oídos. «Esto no se ha acabado», había declarado. Esa sentencia la llenó de ansiedad. Elda, aunque débil, se alzó, su mirada fija en el altar que aún emitía un brillo ancestral. La conexión es poderosa, pero este no es solo un acto de magia. Es una liberación, murmuró. Mariana comprendía que el altar no era solo un lugar, era un vínculo con el pasado y el futuro. A medida que la luz continuaba brillando, la tierra parecía reaccionar, vibrando con la energía acumulada. «Diego, mantén tu luz encendida. Recuerda el amor que llevamos en el corazón», le instó Mariana, apretando su mano con fuerza. El niño asintió, sus ojos grandes como faroles, reflejando la luz y el miedo en partes iguales. La sombra de Ivar podía regresar en cualquier momento, y cada segundo contaba en esta lucha desesperada. El silencio que había seguido al grito de Ivar se quebró cuando un estremecimiento recorrió el suelo. «Él regresará», exclamó Elda, mirando al cielo cubierto de nubes. «Las sombras lo alimentan y no se detendrán hasta que lo logren». Mariana sintió el nudo de terror en su estómago. ¿Estaría todo perdido? Fue entonces cuando Diego, aferrándose a su madre, cerró los ojos y, en la quietud de un instante, pareció conectarse con la esencia del altar. «Mamá, estoy sintiendo algo». Su voz era un susurro, pero la determinación brillaba en su mirada. «¿Qué sientes, hijo?». La esperanza chisporroteó entre los nervios que la invadían al ver cómo su pequeño soportaba una carga que nadie debería tener tan joven. «Hay muchas voces», dijo Diego, y sus palabras resonaban como ecos en el aire. «Me dicen que somos más fuertes juntos, que solo con amor podemos derrotar a Ivar». En ese momento, Mariana comprendió que no solo estaban luchando por su supervivencia, sino que estaban rompiendo un ciclo de sombras que había atormentado a su familia por generaciones. «¡Eso es!», exclamó Elda, sus ojos brillando con una chispa de esperanza. «La unión es la clave. Diego, usa tu luz, pero llévala en tu corazón. Deja que el amor de tu madre, tu familia y todos los que lucharon contra Ivar se una a ti». Con aquellas palabras resonando en su corazón, Diego levantó su pequeña mano, dejando fluir la luz en un torrente cálido. Cuando su luz tocó el altar, una onda de energía los envolvió, y de repente, vislumbres del pasado comenzaron a fluir, revelando a los antepasados de Mariana, guerreros que habían luchado en antiguas batallas, todos unidos en su lucha contra la oscuridad. «No lo olvides, Diego, la luz siempre encontrará su camino. Somos parte de un legado que llevamos en nuestras venas», dijo Mariana, su voz ahora más fuerte que el miedo. La conexión entre madre e hijo reverberaba en el aire, elevando su energía a niveles que no habían imaginado posibles. Ivar, lejos de rendirse, emergió de las sombras con furia renovada. «No puedo ser destruido», rugió, balas de sombras disparándose hacia ellos. Pero la luz de Diego era un escudo poderoso. Cada rayo oscuro que lo golpeaba se desvanecía como si la luz los consumiera, llevándose consigo el peso del miedo. «Ahora, Diego, deja que tu luz ilumine todo lo que toque», gritó Elda, mientras la luz brillaba intensamente. El vínculo se fortaleció, girando en espirales de fuerza, uniendo corazones y memorias. Con ese impulso, Diego elevó su mano hacia el cielo. Una explosión de luz se convirtió en una corriente ardiente que se proyectó hacia Ivar. La sombra, que había temido la luz, ahora parecía más aterrorizada. «¡No, no puede ser!», gritó Ivar, mientras la luz comenzó a arrastrarlo, obligándolo a retroceder. «Haremos que tu oscuridad se desvanezca para siempre»,
exclamó Mariana con un grito de batalla, uniendo su voz a la de su hijo. Alunados por la luz, los ecos de sus antepasados se unieron a ellos en una sinfonía de amor. Las sombras que una vez habían sido un refugio de terror ahora se escabullían a la distancia, temerosas de la armadura brillante que Diego y Mariana habían creado juntos. Con un estallido final, la luz envolvió a Ivar, y su grito resonó como un trueno apagándose. Las sombras que lo habían defendido se desvanecieron, atrapadas entre ecos de risa y llanto, mientras el recinto del altar estallaba en un brillo brillante, banqueteando al resto de la noche con una luz dorada. «¡Lo logramos!», gritó Diego. Su energía parecía vibrar en el aire. Mariana, llorando de felicidad, se arrodilló junto a él, abrazándola con fuerza. «Eres increíble, mi amor. Juntos hemos vencido el mal». Elda se acercó, en su rostro una mezcla de orgullo y ternura. «Esta no es solo una victoria, es un nuevo comienzo. Tu unión ha restaurado un balance que muchos creían perdido». La anciana sonrió, y Mariana comprendió que aunque las sombras de Ivar podrían regresar, su amor y la luz de Diego ahora eran su defensa más fuerte. Mientras se alejaban del altar, el amanecer comenzaba a despuntar entre los árboles. Con el primer rayo de sol, supieron que la guerra con Ivar aún podría no haber terminado, pero la esperanza brillaba intensa. Diego giró para mirar a su madre, una sonrisa radiante en su rostro pequeño. «Siempre estaré aquí, mamá», prometió, su voz firme y llena de confianza. Mariana le acarició el rostro, iluminada por la inocencia y valentía de su hijo. «Y yo estaré contigo, siempre lista para enfrentar cualquier oscuridad», respondió, sintiendo la fortaleza renovada en su corazón. Ambos se marcharon, sus pasos resonando con la fuerza de generaciones pasadas y la luz del futuro, sabiendo que el verdadero temor nunca podría regresar mientras estuvieran juntos. Y así, con sus corazones entrelazados en un pacto de amor, se despidieron del altar, llevando consigo un legado que resonaría a través de los tiempos. La historia de su familia, ahora escrita con nuevos capítulos de luz, jamás sería olvidada, y la leyenda de Ivar el Deshuesado se transformaría en solo una advertencia, un recordatorio de que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad. Sus espíritus vibraron con renovado propósito, mientras el sol se elevaba, iluminando su camino hacia el nuevo día. Ahora tú, querido lector, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final ahora que hemos vivido juntos este viaje. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo.